Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estos juntos pero no revueltos, donde hablamos con todos, de todos y para todos. Y el día de hoy, un tema muy pero muy polémico. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Santa Lucía, del que se ha hablado y se ha dicho cualquier cantidad de cosas. Tenemos desde locutores, periodistas, reporteros que van a este aeropuerto a cubrir, ¿verdad? A cubrir, por ejemplo, la noticia de cómo va la construcción. Se hablan de que los baños están muy bonitos, los baños temáticos, los baños de mármol, que si el concreto de las pistas y que es un concreto que tiene una aleación de no sé qué cosa, pero no se habla de lo fundamental, que es precisamente lo que tiene que ver con la seguridad de los pasajeros, y para lo cual tenemos el día de hoy a una experta, una verdadera experta en control aéreo. Ella fue la primera mujer, es la primera mujer controladora aérea en México históricamente, y me da mucho gusto darle la bienvenida. María Larriba. María, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida. Saludos. Buen día, mucho gusto y gracias. Gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Te agradezco pues el tiempo y que estés acá y que nos expliques en qué diablos nos hemos metido, en qué atolladero está metido el gobierno. Acaba de haber una reunión recientemente de los controladores aéreos, eh, pilotos, etcétera, etcétera, que están señalando la virtual inseguridad que puede traer el plan del gobierno con lo que conlleva el tráfico aéreo. Obviamente haciendo este nuevo rediseño con el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Qué es lo que realmente está pasando, María? ¿Cómo nos puedes explicar para que el público entienda fácilmente algo que no tiene que ver ni con el mosaico de los baños, ni si los baños tienen una pintura de Pancho Villa, ni si el concreto, las sillas o el piso está muy bonito? Aquí estamos hablando de algo que tiene que ver con la funcionalidad del aeropuerto de Santa Lucía. Así es. ¿De qué nos puedes hablar? ¿Sirvió de algo realmente este rediseño que se ha hecho? Eh, ¿Realmente tenemos un aeropuerto que puede tener funcionalidad con Toluca y con el AICIM? Digo, no por el estudio, aparentemente por el estudio de Mitre reciente, pero ¿cómo nos lo puedes explicar en palabras claras y sencillas para que el auditorio entienda? Bueno, esto es muy simple. A la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el gobierno mexicano toma la determinación de hacer un aeropuerto civil en la base militar de Santa Lucía, en esa ubicación. Ahora, lo malo es que nosotros tenemos estudios de Mitre de hace 2 años y tenemos estudios de hace 10 años y de hace 20 años donde se evidencia que no es posible la operación simultánea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el aeropuerto ubicado en Santa Lucía. Ese es el antecedente. Pero bueno, ellos toman esta determinación, se respeta. El segundo problema es que en lugar de contratar gente experta en diseño y construcción de aeropuertos, le dan esto a la Secretaría de la Defensa Nacional, que ellos tienen sus propios ingenieros, pero los parámetros con los que ellos trabajan y construyen son diferentes a los de la aviación civil. Ellos tendrían que haberse apegado a las normas internacionales que nos dicta la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, para hacer este aeropuerto. Y ellos están usando otros parámetros que no conocemos. Bueno, ahora empieza la construcción y empiezan a revivir esto que la verdad es un refrito de hace 20 años, eso de hacer un sistema aeropuertuario metropolitano, que hace 20 años era Toluca, Cuernavaca, Puebla y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, esto que ellos pretenden hacer ya se trató de hacer hace 20 años y no funcionó. ¿Por qué no Que fue lo que funcionó? dio pie precisamente, perdón, a el proyecto de Texcoco, ¿correcto? A Exactamente. crear un solo hub, digamos. Sí, exacto. Ese sistema se creó a la primera vez que se canceló el proyecto Texcoco, fue en el 2002. Yo lo tengo muy claro porque yo participé en el grupo asesor del gobierno federal para determinar el sitio para diseñar el aeropuerto, que la conclusión fue Texcoco. Ya se estaba licitando cuando el gobierno federal decide cancelar el proyecto. Y entonces la respuesta es hacer ese sistema metropolitano de aeropuertos y le hicimos
al aeropuerto de la Ciudad de México un diseño con 5 mejoras, que era lo único que se podía hacer, porque ya era un aeropuerto saturado. Esas eran algunas mejoras menores en rodajes y hacer una terminal, la terminal 2, y un rodaje paralelo a la pista principal, que era la 5 derecha. Entonces, con esas mejoras se supone que echaron a andar eso. Pero Toluca, Cuernavaca y Puebla no tienen la demanda ni las características comerciales para hacer aeropuertos de gran capacidad. Entonces, nos quedamos igual que antes. Y se empieza a saturar el AICM. Y cuando el AICM llega a 1,400 operaciones diarias, que es su límite, se empieza a revivir nuevamente el proyecto Texcoco, pero de esto ya hace 5 o 6 años, en el sexenio pasado. Luego, llega este presidente, cancela Texcoco por razones políticas y personales, no técnicas. Y entonces empezamos nosotros a lidiar con esta situación de que Santa Lucía va a ser construido y que tiene que encajar, digamos, en este sistema. Ahora, ¿cuál es el dictamen pericial tanto de Mitre como de todos los especialistas? Que no van a poder operar los 2 aeropuertos simultáneamente a máxima capacidad. Eso jamás se va a lograr. Eso ya se sabe. Bueno, ahora, en el camino de la construcción terrestre de Santa Lucía, CENEAM, que es la empresa encargada del servicio de control de tráfico aéreo, empieza a rediseñar el espacio aéreo con 2 objetivos. El primero, modernizar los procedimientos de llegada y salida para migrar de navegación convencional a la navegación satelital. Eso está bien. México estaba muy atrasado en ese objetivo. Realmente, el mundo empezó a migrar a procedimientos satelitales hace 20 años y nosotros, pues de 10 años para acá lo hemos ido haciendo paulatinamente. Ahora, ¿por qué no se había hecho en el Valle de México? Pues porque se suponía que había que cerrar el AICM para abrir Texcoco. Entonces no era una buena decisión invertir en este aeropuerto si lo íbamos a terminar cerrando en 1 o 2 años. Pero como eso no ocurrió, entonces CENEAM empieza a hacer un rediseño para implementar el PBN, lo que está bien, pero el objetivo más importante y que estaba ahí escondido es tratar de liberar el espacio aéreo que está sobre Santa Lucía, que está en el norte del Valle de México. Y eso, este rediseño, en ese sentido, es un fracaso, porque a 6 meses de que se implementó el rediseño, es evidente y lo pueden constatar en todas las aplicaciones que hay por internet, de que los aviones siguen pasando sobre Santa Lucía, independientemente del rediseño. Ahora, este rediseño tiene cosas muy negativas. ¿Qué es lo que pasa con él? Bueno, en primer lugar, las condiciones particulares del Valle de México es lo que aquí manda. ¿Qué es lo que tenemos? Orografía al oeste, orografía al sur, un volcán al sureste, orografía al este. Entonces, la parte más baja del valle es el norte y es el espacio estratégico para el diseño de procedimientos de control para los aeropuertos del Valle de México. Entonces, dentro de los diseños nuevos, lo que hicieron fue acercar en exceso las aeronaves a la orografía. Y eso tiene consecuencias terribles para la aviación. ¿Cuáles son? Primero, turbulencia todo el tiempo, todo el año. Condiciones meteorológicas adversas por lo menos la mitad del año. Y también turbulencia severa en invierno en tiempos de sequía. Y un procedimiento de llegada que no tiene ninguna flexibilidad. Si el piloto encuentra mal tiempo o tiene necesidad de desviarse, no tiene hacia dónde hacerlo. Entonces, ¿qué está pasando con este rediseño? Bueno, que tiene riesgos, que es ineficiente porque aunque el aeropuerto de la Ciudad de México está al 70% de su capacidad, las demoras son evidentes y aplastantes. Rutas muy largas, lo que provoca un costo mucho mayor para las aerolíneas que de por sí quieren sobrevivir a las pandemias. Les pones unos procedimientos donde cada avión va a volar 30 o 40 millas de más, pues está terrible, ¿no? Y además están generando demoras en los aeropuertos de origen, en vuelo, y se ha incrementado sensiblemente el número de aproximaciones fallidas. Esto último, porque el controlador no tiene la flexibilidad de sacar los aviones de las llegadas
y hacer dar una serie de instrucciones para lograr que se recupere la separación perdida entre dos aeronaves. Entonces, van los dos en la llegada, no puedes sacar a ninguno de los dos, y cuando llegan al aeropuerto, al de atrás lo mandan al aire, porque simplemente no cabe. También recordemos que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un aeropuerto de una sola aproximación, de una sola pista. Entonces, no hay la flexibilidad que tenemos en otros países. Es verdaderamente penoso cuando nos comparamos con Heathrow, para nada, con Corea, triples simultáneas, con Denver, que tiene triples simultáneas, con Atlanta, que es el aeropuerto que genera más tráfico en los Estados Unidos. Aquí no tenemos esas condiciones. Entonces, hay que buscar soluciones de acuerdo a lo que tenemos y a lo que es posible. Cuando hablas de todo esto, me viene a la mente algo que recuerdo que el señor Riobó en su momento dijo, habló de algo sobre un sistema que tienen los aviones que hace que se repelen los aviones, que tú muy bien lo citaste en una ocasión, que se llama, me parece, TICAS. ¿Funciona este sistema? ¿Esto tiene que ver con lo que está pasando ahorita? Esto que está sucediendo con los aviones, que se están detectando entre sí, María, precisamente por esto que sucede con la orografía y por este rediseño de espacio. Así es. Lo que ocurre es esto, mira, el sistema prioritario de seguridad para las aeronaves en cuanto a separación es el control de tráfico aéreo. O sea, yo debo de tener sistemas que me permitan detectar los conflictos, darles una solución oportuna o tener un diseño donde las llegadas estén separadas de las salidas y aún así hay que vigilar que las aeronaves permanezcan con la separación. Ese es el objetivo del control de tráfico aéreo, el fundamental, separar a las aeronaves. Bueno, cuando eso falla, lo que ocurre es que si dos aeronaves se aproximan y están en conflicto, el TICAS es la última oportunidad de evitar una colisión entre aeronaves. Y eso no debiera ocurrir nunca. Si este es un espacio aéreo controlado, donde hay una dependencia de control de tráfico aéreo que tiene que responder por la separación, esto no debería de pasar. Entonces, si se están presentando ese tipo de incidentes, quiere decir que el sistema de control de tráfico aéreo está fallando. O puede haber una situación en la que el generador de este conflicto pueda ser el piloto, puedan ser las condiciones meteorológicas o otros factores. Pero en principio, si este espacio aéreo es mi responsabilidad y eso pasa, y yo no vi ese conflicto, es gravísimo. El TICAS es el último recurso para evitar un choque de aeronaves. Eso no puede estar pasando. O sea, a ver si te entiendo lo que estás diciendo entonces es que este sistema que es el TICAS, que es el último recurso, digamos, que tiene un avión para no chocar con otro, se está utilizando mucho más frecuentemente de lo común con este nuevo rediseño de espacio aéreo. Pues es que lo hemos estado detectando. Ahora, el problema aquí es que lo primero que tiene que pasar es que hay que reconocer cuando hay un problema. En una conferencia de prensa que dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la responsable de todo lo que ocurre en la aviación, ellos no reconocen esos incidentes, están grabados. Les mandas la grabación y la respuesta es totalmente responsable. ¡Ay, pasaron con 600 metros! Sí, pero pasaron con 600 metros porque el sistema le dictó al piloto qué tenía que hacer para evadir a la otra aeronave. Es decir, los pasajeros que en este momento están volando, están llegando, están volando, sobrevolando, ya sea saliendo o llegando a la Ciudad de México, ¿están corriendo con esto mucho más riesgo del que corrían antes, María? O sea, ¿de eso estamos hablando en pocas palabras? Mira, sí hay más riesgo, sí lo hemos detectado los especialistas, pero no tenemos las cifras. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, quien hace las investigaciones de los incidentes y de los accidentes es una dependencia separada de quien da el servicio de control de tráfico aéreo. En México tenemos una falla muy grande, que es
que la empresa que dé el servicio de control de tráfico aéreo es la misma que recibe las quejas. Entonces hay ocultamiento de la información. Ahí queda todo. Así es. Tú, vamos a suponer, tú como piloto haces un reporte de lo que tú me digas, de un acercamiento, de una falla de comunicación, de una falla en la información que te dieron, y haces tu reporte. Lo que debería de ocurrir es que debe de haber una autoridad que tome la información de las grabaciones. ¿Qué se graba? Pues se graba el radar, se graba la comunicación piloto-controlador, hay material grabado también en la aeronave. Y con todo eso se hace una investigación y se determina quién falló, por qué falló, y se hace una recomendación sobre cómo evitar un incidente igual en el futuro. En este caso, CENEAM está ocultando la información. Tú reportas y no te van a contestar nada, ni van a investigar nada. Y además, tenemos un problema paralelo ahí, el nepotismo. Está lleno de controladores que son hijos de los funcionarios. Entonces, con más razón, están protegiendo a esas personas si es que cometen un error. Entonces, ve la situación que tenemos. Ni siquiera tenemos acceso a información confiable de qué tan grave es el problema. Sí está ahí el problema, puesto que se han grabado varios incidentes en las aplicaciones de Internet. Pero estadísticas, hablar de qué tanto se ha incrementado, esa información no la tenemos. Pero lo que sí tenemos es los testigos de cuántas millas de más están volando, cuánto tiempo de más están siendo demorados, y aparte las demoras en los aeropuertos de origen. Y eso, aparte de generar inseguridad, va a generar unos costos que al final van a repercutir en el precio del boleto. Y eso lo debemos de evitar, debemos mantener un mercado en unos precios razonables. Y si tenemos una autoridad que nos está obligando a volar de más o a tener demoras que no eran previstas, pues está todo desorganizándose. O cobrar los costos de aeropuerto que no son, es decir, Que solamente no por son, exactamente. cobrar más Así barato es, solo por cobrar más barato. Ahora, exactamente. o sea, con esto que me estás diciendo y con todo lo que ustedes han reclamado o lo que se ha señalado, ¿qué es lo que realmente están haciendo las autoridades? Porque pareciera, María, que hay, aparte de lo que se está ocultando con este rediseño del espacio y con todas estas cosas, pareciera como que se está tratando de que este aeropuerto, encajar este aeropuerto como con calzador, como metiéndote el zapato con calzador, como haciendo que funcione, cueste lo que cueste. ¿O estoy equivocado? No, estás en lo correcto, pero aparte están pasando otras cosas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que el gobierno contrató a una empresa francesa para que les ayude a hacer el diseño de Santa Lucía, las llegadas, las salidas, los corredores, todo, y no lo han podido resolver. Entonces, lo que está ocurriendo es que obviamente hay una presión presidencial para que el aeropuerto de Santa Lucía opere, pero aeronáuticamente hablando, está en ceros. O sea, no nos han exhibido ninguna información para que los usuarios digan, yo puedo operar en ese aeropuerto, las condiciones que tiene son las que yo requiero para mi negocio aeronáutico, es seguro, está certificado, hay pasaje, hay conectividad, no hay nada de eso. O sea, nos exhiben, digamos, la obra, nos exhiben la parte arquitectónica, Así las es. pistas, el concreto, lo bonito de los baños, pero no dan a conocer lo que realmente se necesita que se dé a conocer, Así técnicamente es. hablando, ¿me explico? Así es. Y aún esa parte que están haciendo en el área terrestre requiere una certificación, porque hay un anexo de la OASI, que es el 14, que te dice cómo debes tú de construir un aeropuerto. Entonces, no es suficiente que el personal militar haga una construcción, se requiere una certificación civil. Si ellos están pretendiendo un aeropuerto civil, se tienen que ir a las reglas civiles. Ahora, la parte aeronáutica no está concretada. ¿Por qué? Porque, a ver, ellos hacen una conferencia de prensa y invitan ¿a quién? Pues a las aerolíneas, a los colegios, a las organizaciones de los aeropuertos, a la IATA. Pero la explicación que dan no es suficiente. Y cuando empiezan a preguntar, les dicen que no saben. En la última junta se le preguntó a NABLU dónde estaba el libramiento de obstáculos del aeropuerto de Santa Lucía. Eso se refiere a saber qué obstrucciones hay alrededor para ver qué tipo de procedimientos se van
hacer en ese aeropuerto y nos dijeron que están en eso. ¿Cómo están en eso? Los aeropuertos te llevan muchos años de estudios para poderlos hacer dentro de los parámetros legales. ¿Cómo es O sea, posible que eso es lo que estamos? se supone que tendría que estar primero. Así Es es decir, lo que tendría que debería haber, de estar y listo. obviamente después viene el visto bueno de IATA y OASI en este caso, pero a este paso, ¿tú crees, o con todas estas cosas que estamos viendo, tú piensas que haya visto bueno de IATA y de OASI en algún momento dado? Pues no lo va a haber mientras no haya información. Es como cuando dicen, ay, es que las aerolíneas no quieren venir a operar aquí. Sería una responsabilidad emitir una opinión si no tienes la información. Y eso es lo que está ocurriendo. Estamos atorados en eso porque está el gobierno con la cantaleta de que ya va a inaugurar y que va a ser una maravilla, que hobby internacional. Y la verdad, la aviación y todas las ramas de la aeronáutica, estamos esperando a ver cuál es el plan para que eso funcione. ¿Cuál es el plan? Ahora, Ahora, Aeroméxico ya se bajó. sí, sí, sí. Aeroméxico ya se bajó. ¿Eso es alguna señal? Es decir, ¿tú piensas que, por ejemplo, las líneas internacionales definitivamente nunca quieran volar ese aeropuerto? Bueno, mientras no haya una certificación internacional, lo correcto es no volar allí, porque, a ver, tú tienes tu aerolínea, tienes unas compañías aseguradoras que tienen asegurado el avión, los pasajeros, los bienes, lo que haya abajo de la aeronave. ¿Quién va a asegurar esos aviones operando en un aeropuerto no certificado? Nadie. Entonces, como aerolínea tienes ese problema. Ahora, la otra, evaluar el mercado. Cada aerolínea tiene que decir, ¿tiene mercado para mí este lugar o no? ¿Pueden llegar o no los pasajeros? ¿Puede llegar o no el personal que ahí trabaje? ¿Tengo posibilidad de hacer conexiones ahí? Todas esas preguntas no tienen respuesta hasta ahorita. Te explico qué hacen. Inauguran, salen anunciando que van a hacer un tren, que el tren va a correr de la estación de Lechería a Santa Lucía. Bueno, pero no han empezado y estamos a cuántos meses de la Bueno, inauguración. y va a inaugurar en marzo, ¿no? Ya estamos a unos Va a meses, inaugurar en tres, marzo, cuatro meses, pero la conectividad no está. Hay correcto. una intención de hacer cosas, como debiera haber una intención de resolver el problema aeronáutico, pero hasta ahorita no está resuelto. Ahora, si seguimos así, pues inaugurarán, pero nadie va a poder volar allí, a Sí, menos y volarán solamente dos o tres líneas, tal vez nacionales, que y harán listo, nada vuelos más. nacionales, porque Ahora, ¿cómo le haces certificación internacional? sí, definitivamente no ¿Cómo? puede haber interconexión con un vuelo, por ejemplo, que llegue de Estados Unidos, una persona que quiera volar a Cancún. Definitivamente no es práctico alguien que llegue de Estados Unidos y tenga que irse de la ICM a Santa Lucía para volar a Cancún. O sea, eso es, vaya, se ve imposible en este momento. Mira, es una locura. Yo te explico. Yo viví 10 años en Corea y para acceder a México tenía que volar de Corea del Sur a una ciudad en Estados Unidos y la conexión es por lo menos de 3 horas, porque Así hay que es. pasar aduana, migración, rescatar tu equipaje y tomar la conexión. 3 horas, ¿eh? En el mismo aeropuerto. Imagínate esa misma conexión y con 2 horas de camino entre el aeropuerto de destino y el aeropuerto de Te conexión. va a llevar 6 o 7 horas. Bueno, eso para el pobre pasajero. Pero, a ver, la aerolínea tiene que duplicar su capacidad con 2 aeropuertos. Por ejemplo, Aeroméxico. Ellos ya lo evaluaron y tienen razón. Tendrías que tener 2 flotas de aeronaves, el doble de pilotos, el doble de empleados de tierra. Y además tendrías que ayudar a tus pasajeros a resolver el problema de cómo conectar de un aeropuerto al otro. No, Eso es una no, locura. no es un negocio, pues. No es Vaya, con negocio. esto que me estás diciendo me parece una locura y me parece verdaderamente preocupante. Ahora, se ha hablado, María, de que las condiciones climáticas del aeropuerto, se dice que Santa Lucía tiene niebla 6 meses al año. ¿Es cierto esto? Es cierto y es correcto y además hace 30 años que lo sabemos, ¿eh? O sea, cada vez, miren, ¿qué te puedo decir? Tenemos 50 años con el asunto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 50 años. Y todas las veces que se ha estudiado se ha hablado de Santa Lucía. Y bueno, lo que pasa es que se descartaba en primer lugar porque era una base militar. Esa base militar tiene sus objetivos y sus funciones militares, entonces ni por qué tocarla. Pero sí es una realidad que tiene condiciones meteorológicas adversas muchos meses al año
Y entonces ahorita el problema es que si no tienes el libramiento de obstáculos, no podemos conocer qué tipo de equipos puedes poner para ayudar a aterrizar o despegar con la niebla. Por eso están atoradas las cosas. Ya se sabe que la condición meteorológica existe, pero los factores alrededor que tú tienes que estudiar para poner un equipo para poder despegar con niebla o aterrizar, no están. No están. La empresa esa francesa NABLU no los quiere exhibir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor no los tienen o le delegaron a otra empresa ese trabajo y ellos no van a exhibir un dictamen que subarrendaron a otra persona. Me recuerda esto mucho a lo que pasó con el aeropuerto de Toluca, María. ¿Tendremos otro ¿Qué crees? Tolucazo con este Idéntico. aeropuerto? Idéntico el Tolucazo. Mira, Toluca, la ubicación geográfica adolece pues de los mismos factores. Sí. Elevación, orografía, condiciones meteorológicas adversas, turbulencia. Entonces, ellos toman la determinación de hacer el aeropuerto. ¿Qué es lo que pasó con el tiempo? Bueno, que se volvió un aeropuerto para aviación ejecutiva. ¿Por qué? Porque tiene tal elevación que los aviones grandes no pueden despegar y aterrizar con el peso máximo. Así es. Entonces, tú no puedes hablar ahí ni de rutas largas ni de aviones grandes. Tendrías que hablar de rutas cortas, vuelos nacionales, por ejemplo, o lo que tiene actualmente, que es muy bueno, aviación ejecutiva. Personas que tienen jets de 10, 12, 15 pasajeros y que no tienen ese problema del peso de despegue. Y cuando el ICM ha estado saturado, por ejemplo, hace 10 años, la determinación que se tomó es mandar toda la aviación gubernamental y de aviones pequeños, todos a Toluca. Eso sí funciona. Pones en el ICM todos los aviones grandes de gran capacidad y a los pequeños y a los ejecutivos y a los del gobierno los mandas a Toluca. Ese es el mejor papel que Toluca puede tener. Lo que ocurre es que obviamente con la pandemia Toluca está igual de afectado que el resto de los aeropuertos. Sí, definitivamente. Ahora, ha habido de todo tipo de comentarios. Okay. Recientemente vimos un artículo en un periódico que hablaba de la cantidad de posiciones, obviamente referentes al costo del aeropuerto, ¿no? Comparando entre un aeropuerto y otro, Claro. la cantidad de posiciones entre un aeropuerto y otro, que si las puertas, que si las pistas. Eh, ¿Tú qué nos puedes decir de esto, de la información que tienes? O sea, ¿cuál es la capacidad real de este aeropuerto? Que hoy por hoy, por todos los datos que vemos, pues se sabe que lo barato, barato nos está saliendo más caro. Es Por decir, que lo supuesto. que el hub que iba a ser Texcoco, iba a ser obviamente con una capacidad infinitamente mayor que lo que estamos al final comprando, y al final lo que estamos comprando nos está saliendo mucho más caro y es de mucho menor calidad, por decirlo en una palabra o en pocas Así. palabras más coloquiales. ¿Qué nos puedes decir de esto? Mira, dicen que tiene 14 posiciones, pero hay otros que dicen que tiene 28. A mí eso no me preocupa. Yo lo que creo que tienen que resolver primero es la parte aeronáutica. ¿Cómo van a llegar y a salir los aviones de ahí? Quiero ver las llegadas, quiero ver los procedimientos para salir del aeropuerto. Una vez que puedan llegar, pues ya vemos dónde los acomodamos, ¿no? O sea, Claro. 14 es un buen número para empezar, pero a mí no me preocupa ni que sean 14, ni 3, ni 10. Me preocupa que no pueden entrar y salir las aeronaves y que no puede llegar la gente. Bueno, y el riesgo que conlleva para los pasajeros, ¿no? Con todo esto que me estás diciendo, es el riesgo para los pasajeros. Ahora, Así. yo recuerdo que cuando se hizo el diseño del espacio aéreo, María, y corrígeme por favor si estoy en un error, las entradas al aeropuerto normalmente tenían que ser por Así el es. norte de la ciudad. Ahora, Así es. estamos viendo que hay aviones que están entrando por el sur, Claro. pero con esto que me estás diciendo, pues me preocupa, hablando de la orografía, porque por el sur, si estás hablando de por el sur, pues También estás está hablando de que lleno de tienes los cerro. volcanes, tienes el Popo, tienes el Istla, tienes el Ajusco, o sea, Ujú. ¿estoy en lo correcto? ¿Hay algo raro ahí en este momento? Sí, es una, perdón por la palabra, es una irresponsabilidad, porque mira, el procedimiento del norte, pues lo embarraron a los cerros, a los que están ahí ya cerca de Toluca. Ahí hicieron el procedimiento.
Pero por el volumen de operaciones que tiene la ICM, seguramente detectaron que se iba a llenar de aviones esa parte y que no iban a poderlos acomodar. Y entonces se les ocurrió el entuerto de diseñar la llegada por el sur. ¿Cómo reparten el tráfico? Ay, te voy a poner solo un ejemplo. Antes, cuando tú volabas de Guadalajara a México, era Guadalajara directo a San Mateo y efectuar la llegada. Correcto. Ahora, tú despegas de Guadalajara y te mandan a Uruapan, te mandan a un fijo al sur de Toluca, a otro fijo al sur de Cuernavaca, y entonces efectúas la llegada por el sur, que además está larguísima, tiene como 20 millas, y una bola de virajes y una bola de cosas extrañas ahí, ¿no? Entonces, la solución que ellos pretendían es, metemos unos por el norte y metemos otros por el sur. Esa es su solución para liberar Santa Lucía, pero no resultó. Yo le pido a la gente que si tiene ganas de entender el tema, en un día y hora pico se metan a una de las aplicaciones y vean la cantidad de tráfico que hay y vean si realmente sobre la base militar de Santa Lucía no hay tráfico. Todos pasan por ahí. Porque ¿Cuál es la la orografía aplicación? mata, hombre. ¿Cuál es la aplicación, María? ¿Cómo se llama la aplicación para ver Flight eso? Radar Flight Radar, que quiere Flight decir Radar, radar de todas. vuelo. Ajá. Todas, hay varias, ¿eh? Hay 4 o 5. Yo no Ok. quería hacerle publicidad a ninguna, pero todas te Sí, permiten ver qué está pasando. Y además, esas aplicaciones te dibujan la trayectoria que el avión voló. Entonces, eso te da una idea muy clara de que están volando mucho, de que hay demoras, de que se hacen nudos cuando está congestionado, porque este sistema fue diseñado para condiciones ideales que no existen. Entonces, a la hora que se llena de aeronaves ahí, empiezan a improvisar y a demorarlos o a ponerlos a mantener en cualquier lado. Y una cosa que sí es responsabilidad del sistema de control de tráfico aéreo es que si hay demoras, haya un sistema desarrollado para eso, que yo ya sepa dónde va a mantener la aeronave, que yo pueda calcular cuál es la demora que va a tener y también muy importante, la carga de trabajo para el piloto. Si el piloto tiene en el sistema de su avión programado dónde son los puntos donde puede ser demorado, con un botón que apriete el avión solo va a ir a hacer ese circuito. Si yo nada más de ocurrencia se me dice, ahí donde está, ahí mantenga, pues el piloto va a tener que hacer su diseño del circuito y eso es carga de trabajo para el piloto. Pero lo más importante, están ellos preocupados por cuidar el combustible, porque tú tienes un claro. combustible que la ley te permite. Entonces, si yo sin previo aviso te digo, ahí mantenga, ahí donde está, ahorita le hablo, ahorita le digo que demora y ni te digo que demora, ni estabas tú preparado para mantener patrones de espera, así se llama el procedimiento de demora, pues la verdad es que hay allí un problema de saturación de la carga de trabajo, tanto para el piloto como para el controlador, porque no se le están dando a los dos las herramientas que requieren. ¿Me explico? Y lo que antes hacías para entrar, que podían haber sido tal vez 50, 60 millas, ahora ya son 20 o 30 millas más. Entonces estás gastando más combustible, más tiempo. Ahora, Claro. yo recuerdo, tú has asesorado en tráfico aéreo, María, en varios países. Yo viví en Chile durante mucho tiempo, viví en Santiago. Y Santiago tiene una orografía muy similar a la de la Ciudad de México. No sé si Ok, has estado o conoces, pero la ciudad de Santiago está rodeada por la cordillera de los Andes. correcto. Y se hicieron estudios durante mucho tiempo para hacer un aeropuerto más pequeño, dividir dos aeropuertos, uno para llegadas nacionales, otro internacionales, etcétera, 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 porque ahí también todos los aviones entran por un solo lugar. Y Correcto. entonces cuando recuerdo que un gobierno, no recuerdo cuál fue, intentó, o empezaron a ver todos estos planes, terminaron desechándolos y terminaron mejorando el aeropuerto, o sea, agrandando el aeropuerto y haciéndolo mucho más funcional de lo que ya era, en lugar de complicarse y tratar de ver un sistema de aeropuertos compartidos. Entonces, prácticamente entendemos que nos está sucediendo lo mismo aquí, ¿correcto? Claro, es que no hay soluciones mágicas, esa es una cosa, pero lo más importante aquí es entender las limitaciones que el Valle de México tiene y que lo que funciona en Heathrow y en Alemania, aquí tal vez no nos funcione. Y deberíamos optimizar lo que tenemos porque a la vuelta de la historia
el AICM es el único aeropuerto que tenemos que está resolviendo el problema de la oferta y la demanda, y la carga, y la comida, y la tecnología, y todo está llegando y saliendo de ese aeropuerto. Entonces, se pueden hacer otras cosas, pero lo primero es entender dónde estamos y qué podemos hacer. ¿Tiene Y lo que solución? podemos hacer, ¿Tiene este desastre en el que ya nos metimos, tiene solución? claro que tiene solución. Lo primero ¿Cuál es sería? reconocer lo que está ocurriendo. La solución es la siguiente. Del rediseño, a ver, no hay ni un avión en Santa Lucía. ¿Cómo voy a hacer yo un diseño para demorar aeronaves, para favorecer un aeropuerto que todavía no existe, que no tiene un solo avión? Entonces, lo que hay que hacer es regresar al diseño anterior, que está ensayado, Al comprobado, diseño del espacio aéreo. certificado, al diseño anterior del espacio aéreo, a las llegadas anteriores. Y sobre esas llegadas, trabajar una modernidad, o sea, migrar a navegación satelital, las que son convencionales, ver qué es lo que es más conveniente, pero regresar a ese sistema que ya estaba aprobado, hombre, que así trabajamos 40 años. ¿Cómo es posible que se pretenda tirar a la basura todo lo que se había hecho para integrar un aeropuerto que no nos está garantizando resolver el problema? Entonces, yo regresaría a lo anterior. Dejaría que se siga saturando la SM porque además no tenemos otra opción de mercado. Nadie va a ir a Toluca en lugar de a la ICM, nadie va a ir a Puebla, ni a Cuernavaca, ni a ningún lado. Entonces, prepararnos para que la ICM va a llegar a su máxima capacidad. ¿Cómo? Con los procedimientos anteriores, porque eran muy seguros, eran rápidos, las demoras se podían cuantificar, el control de flujo, que es un sistema regulador del volumen de tráfico, trabajaba bien. Tan es un desorden que el gobierno acaba de autorizarle a las aerolíneas que no cumplan con sus horarios, que cada quien llegue y despegue y aterrice a la hora que le dé la gana. Pues eso es un desorden, porque tú no tienes ni un espacio aéreo infinito, ni una cantidad infinita de plataformas. Pero Necesitas por qué un se dan estas orden. cosas, María? ¿Por negligencia? ¿Por necedad de algunas No, personas? ¿Se a están ver, cubriendo algún tipo de defectos que no están quieren que la opinión cubriendo. pública sepa? ¿A qué lo atribuyes? Están cubriendo su incapacidad. Mira, si yo hago un rediseño donde tú tienes que volar 40 millas más cada vez que vuelas, ¿cómo te obligo a cumplir con un horario? Si yo soy la que te estoy generando la demora con mi rediseño, ¿sí? Este rediseño castiga a las aerolíneas en tiempos de vuelo, en cantidad de combustible, en uso del avión, en jornadas de los pilotos. Entonces, si yo te causo a ti una demora, ¿cómo puedo al mismo tiempo exigirte que operes a tiempo? Sí, No hay la verdad es manera. que me parece, ¿sabes qué? Me parece preocupante el tema porque este tipo de negligencias, desgraciadamente, salen a la luz después de que ya hay algún accidente aéreo del que ya nos tenemos que lamentar y en donde después de ese accidente o ese eventual accidente, pues todo el mundo trata de taparse. Ya lo hemos visto con las líneas del metro, ya lo hemos visto con otras cosas. Entonces, es verdaderamente preocupante y lamentable. Pero ojalá que también las autoridades abran un poco la cabeza y hagan conciencia y escuchen a la gente que sabe, porque no puedo entender por qué los militares no han dado pie para escuchar a la gente de aeronáutica civil, que es la que sabe y conoce este tema, ¿no? Porque viene la orden de arriba de suplir los mandos con personal militar, pero ellos no están familiarizados con lo que se hace en la aviación civil. Entonces ellos llegaron y mucha gente que está capacitada para resolver el problema los han despedido, les han quitado el trabajo. Y otros, ellos mismos han tomado la decisión de jubilarse. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacer un trabajo donde tú tengas que firmar la responsabilidad de un riesgo. Así es. Entonces, yo lo que exhorto es que se sienten a pensar qué hacer. Entiendo la orden presidencial de lo de Santa Lucía. Mi respuesta sería esa, a que lo hagan al paso que debe de ser. O sea, no les estamos diciendo que cierren Santa Lucía ni que hagan nada. Les estamos diciendo que hagan las cosas con los tiempos que requieren y que diseñen las llegadas, las salidas. Y también ahí hay muchos huecos. Por ejemplo,
yo solamente en China he visto que haya aeropuertos mixtos, civiles y militares. Y ahí mandan los militares. Entonces se arman unos líos horribles, porque como mandan los militares empiezan, pues vamos a despegar aquí unos F-5 y paran el tráfico sin dar explicaciones. Y hasta obligan a los pasajeros a cerrar las ventanas, porque no quieren que vean quién va a despegar, cómo va a despegar. Eso pasa en un aeropuerto de uso mixto. Entonces también tienen que ver que si quieren un aeropuerto civil, tienen que ver qué reglas van a operar allí. Porque si los militares van a manejar el aeropuerto con un criterio militar, eso no va a funcionar para los civiles. No, muy Entonces, complicado. ahí tenemos un problema de mandos. ¿Quién va a mandar ahí? Yo quiero saber cuál es el plan de ellos, ¿no? Se ve difícil, María. Así es. Además, bueno, tenemos en puerta la inauguración, que parece ser que va a ser el 22 de marzo. ¿Se están precipitando en esta inauguración? Es decir, ese es otro de los errores en querer precipitarse por inaugurar tan rápido este aeropuerto. Así es. Es que hay una orden y no se atreven a decirles que esa orden no se puede cumplir en el periodo que se tenía previsto. Entonces, además, es la segunda inauguración, te tengo noticias. En este año ya lo inauguraron una vez. Sí, ya Se hubo llevaron una... 3-4 aviones y lo inauguraron. Sí, Así ya es. hubo una semi-inauguración de algo ahí Así raro. es. Y luego hubo otro acto de autoridad donde obligaron a la feria, una feria que tradicionalmente es en el aeropuerto de Querétaro, los obligaron a hacerla en Santa Lucía. ¿Por qué? Porque quieren que la gente vea que está funcionando. Entonces, Además, ya una se inauguración, inauguró. perdón, en una pista que ya existe desde hace 70 años, ¿no? Que tampoco ni No, y siquiera además que fue... es una pista visual. Lo que la gente no sabe es que esos aviones que aterrizaron ahí tuvieron que mantener 2 o 3 horas hasta que hubiera condiciones meteorológicas para aterrizar allí. Y eso pues no lo sabe la gente común, ¿no? La gente que no trabaja en la aviación, eso no lo sabe. Entonces, pues entraron visual, en unas condiciones de lo más primarias, digamos. Pero bueno, inauguración ya hubo. Si continuamos igual, otra vez va a haber inauguración y después nada, ¿no? Sí, la típica inauguración para la foto. La típica inauguración de tipo político, ¿no? Así es. Entonces, bueno, yo los exhorto a que si quieren ellos tener un aeropuerto civil, pues todos vamos a respetar esa decisión, pero tienen que ponerse a trabajar en la parte aeronáutica y en la parte de certificación y en la parte de seguridad, porque de otra manera, pues eso no va a funcionar. La OACI, la Organización Internacional de Aviación Civil, contestó que ellos no han sido requeridos ni para la certificación ni para la auditoría. Ahora, aquí lo que ocurre es que el año que entra seremos auditados por la OACI y ellos van a detectar todo esto que estamos diciendo aquí y vamos a ver cuáles son las recomendaciones que dan. Y paralelo a esto, también hay proceso legislativo y legal, las dos cosas. Legislativo, tratando de implementar nuevas normas que obliguen al gobierno a cumplir con su obligación de proteger a la población, de hacer las cosas bien, de diseñar cosas certificadas. Y también está la parte legal, que hay una serie de juicios donde los vecinos están demandando al gobierno porque hay un daño a su vivienda, a su tranquilidad y todo lo demás, ¿no? Oye, María, tengo curiosidad de preguntarte algo. En el peor de los casos, si este aeropuerto no llegara a funcionar, ¿qué se puede hacer con eso? Es decir, eso que ya se construyó, ¿serviría para algo? Aunque sea para rutas cortas, vuelos nacionales, y en teoría, si eso sucediera, ¿se podría volver al aeropuerto de Texcoco? ¿O eso tú ya lo ves definitivamente muerto? Mira, la base militar va a seguir allí, con o sin aeropuerto civil. Correcto. Entonces, para mí la buena es que nuestra Fuerza Aérea tiene una super base ahora. Claro. Con todo lo que requieren para la operación militar. Y además tiene otras funciones que la gente no piensa en eso. El plan DN3, que es el plan de asistencia a la población en caso de emergencia, es a cargo del Ejército y la Fuerza Aérea. Y esa base tiene una ubicación estratégica para resolver ese problema. Para desde ahí operar el DN3 y hacer llegar Exactamente, ahí desde claro. operar
por cualquier emergencia. ¿Me explico? Bueno, entonces, si no funciona civilmente, qué bueno que está ahí, qué bueno que hay esas instalaciones que las utilicen los militares. Ahora, si aeronáuticamente se certifica, si hay procedimientos, si hay todos los requerimientos, pues podríamos hablar de un aeropuerto que empiece a tener un desarrollo con rutas nacionales, por ejemplo. O sea, hacer un estudio de mercado de la gente que vive alrededor de la ubicación del aeropuerto y qué ciudades podrían tener un acceso a la ubicación geográfica de Santa Lucía y tal vez desarrollar algún mercado ahí. Pero nada que ver con lo que dicen, que van a operar 60 aviones por hora y al mismo tiempo 60 aviones en el AICM. Eso no va a ocurrir. Eso se prevé. Mira, lo bueno de la aviación es que todo está estudiado y todo está concluido. Y una cosa importantísima es que no va a operar a máxima capacidad con los dos aeropuertos. Eso es un hecho. Es un hecho. Eso es un hecho. Es decir, lo que nos están terminando de vender no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que en teoría Texcoco nos iba a brindar. Y entonces estamos pues dando un paso hacia, no sé, los 3 pasos o 4 pasos que podíamos haber dado adelante. En lugar de eso estamos dando solamente uno solo, y nos está costando igual o más caro. Y el incorrecto. ¿Sabes qué? Estamos 20 años atrás. Mira, yo estuve trabajando con lo del proyecto Texcoco. Antes de que se decidiera que era Texcoco, se hicieron los estudios de varias ubicaciones. Yo estuve ahí, estuve 2 años estudiando eso junto con otras especialidades. Estamos 20 años atrás en este momento. O sea, tenemos solo el AICM, tenemos Toluca parcialmente y los otros aeropuertos con su mercado local. Y con Santa Lucía, hasta ahorita no sabemos qué va a ocurrir. Gravísimo, gravísimo. María Larriva, de verdad te agradezco muchísimo tus palabras, tu tiempo, tu sinceridad, tu valentía, y esperamos volver a tenerte pronto acá con nosotros. Con mucho gusto. Ya sabes que a la orden estoy cuando ustedes. Muchas gracias, amigos. Y sigan a María Larriva en Facebook. Búsquenla como María Larriva, con B de Víctor, para que sepan más de ella. Y además, felicidades, porque además tenemos históricamente a la primera mujer controladora aérea en la historia de México, una experta en tráfico aéreo que además ha asesorado en diferentes países del mundo. Un abrazo hasta México, María. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias, muchas gracias. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Síganos, por favor, suscríbanse al canal en Facebook. Ya tenemos canal en Facebook, al canal UNE. Síganos en el podcast Juntos pero no revueltos y suscríbanse. Gracias, soy Juan Shein y nos vemos y hablamos la próxima.